Señor. Bendice, Señor, a este hermano tuyo que generosamente ha entregado su vida a tu obra, Señor. Bendícelo y llénalo de inmensa paz. Llénalo, Señor, de abundancia, porque Él es tu siervo. Y como tú dices en tus palabras, a tu siervo nunca le faltará nada. Llénalo de tu amor, Señor, de tu bendición, de tu unción, y que cada gesto de Él sirva para la construcción de su reino. Amén. Bien, primero voy a entrar con una explicación. ¿Por qué estoy yo aquí? Bien, quiero explicarles. Uno hace planes, hace proyectos, y a veces los planes, los proyectos no se dan. Nosotros teníamos invitado a esta tarde al padre Luis Escobar de la diócesis de Rancagua, y él me llama y me dice: Jaime, esperé hasta el último minuto para poder ir, pero desgraciadamente no pude ir. Todos los sacerdotes de Rancagua están de vacaciones, mis diáconos salieron de vacaciones y yo no puedo seguir. Estaba muy apenado porque él justamente la otra semana va a estar en Temuco y él pensaba que era esta semana. Entonces tenía todo listo y se echó abajo todo ese proyecto. Pero dice que hay un dicho chileno, no sé si en otro país lo dirán, que falta de pan. Bueno, son las tortas. Bien, ricas son las tortas. Yo hoy día voy a hacer una torta. Y mientras estaba orando, yo siempre hago una pregunta a Dios: ¿cómo comenzar? Porque vamos a hacer un pequeño taller y vamos a ubicarnos a 6 personas. Ya voy introduciendo. Este año, hace un año atrás, en este mismo lugar, el padre Dalton, que vino de Colombia, dijo 2 palabras misteriosas, que fue, hermano, lo único que yo escuché de ese avivamiento. Entraba, salía, andaba muy ocupado de las cosas, que a veces no tengo la dicha de sentarme ahí. Pero fueron 2 palabras, yo estaba ubicado más o menos por ahí, en la galería, y que fue durante el 2011, que fue lo que más prediqué en todas las partes donde estuve predicando. Fue lo que más prediqué. Y dijéramos los chilenos, le di como caja a eso y lo puse en práctica. Y creo que cuando se colocan las cosas en práctica se pueden ver los frutos. Frutos en uno y frutos en una asamblea de oración o en un grupito de oración. Entonces, él dijo 2 palabras misteriosas que me llevó a escribir en Pentecostés, en la revista, eso, porque me impactó. Y yo trabajé una sola de esas palabras, y creo que este 2012 voy a seguir rumiando y trabajando ese retiro, porque es increíble, los retiros se trabajan. El padre dijo hoy día en la mañana que si nosotros no vemos cambio en la gente, si no nos ven evolucionados a nosotros, es como que no pasó nada en nuestra vida. Es más, yo le dije hoy día, lo pensé ayer cuando estuvo en la misa, yo dije: el padre lo veo más maduro, lo veo más profundo que hace 3 años cuando vino acá. La prédica de ayer fue una prédica hermosa y profunda, y eso me llevó a pensar de que obviamente el Señor va haciendo un trabajo dentro de nosotros. Y si yo revisara 3 años atrás mis prédicas, también yo creo y espero que ustedes digan: Jaime está un poquito más profundo.
está un poquito más intenso, y eso es lo ideal, porque ese es el camino ascendente de nosotros los católicos cristianos, de ir mejorando. El padre Dalton dijo dos palabras, escuchen bien. Nosotros que siempre queremos pedirle cosas a Dios, nosotros siempre que a veces andamos mendigándole a Dios un favor, robándole un milagro a Dios, dijo: ustedes no obtienen lo que reciben, ustedes no obtienen lo que piden, porque no se arrodillan y levantan sus manos al cielo. Y eso me tocó. Cuando yo comencé la renovación en el año 85, sin que nadie me diga eso, sin que nadie yo haya recibido una enseñanza de eso, yo me arrodillaba en mi pieza y levantaba mis manos al cielo. Cuando iba a orar a las 4 de la tarde, cerraba mi pieza y lo primero que hacía, me arrodillaba. Y oraba, comenzaba mi oración de rodillas. Y arrodillarse significa un acto de postración a Dios. Es un acto donde yo lo pongo a Dios en el lugar que debe estar, que es Dios. Lo coloco a Él como el centro de mi vida, y porque reconozco mi pequeñez, mi estado de miseria, mi estado de pecado, Dios con su gracia santificante puede comenzar a hacer una obra en nosotros. Cuando postramos el corazón a Dios, Dios puede ser Dios. Si el corazón del hombre no se postra y nuestras rodillas, esta rodilla física, no baja, Dios no es Dios. Por eso Él decía: ustedes no tienen lo que piden porque no doblan sus rodillas y no levantan sus manos a Dios. ¿Y qué significa levantar las manos? Significa un acto de rendirse. Es un acto donde yo me despojo de todo lo que hay aquí y lo pongo para que Dios lo vea. No me escondo, sino que quiero que Dios me vea y quite de mi corazón lo que me está estorbando. Levantar las manos significa, es un acto de victoria para el cristiano. Por eso, hermanos, cuando levantamos las manos en la oración, los muros, los obstáculos que hay dentro de nuestra vida desaparecen. El lema de este encuentro dice: venid a mí, los benditos de mi Padre. Hermanos queridos, ¿tú quieres ir a Dios? ¿Tú quieres responder a esa invitación que el Señor nos hace? ¿Quieres responder? Gracias, me convencieron 100%. Me convencieron. Despierten. Esta hora es media complicada. ¿Queremos ir ante nuestro Padre? Pero hay obstáculos. Tú y yo queremos ir ante nuestro Padre, pero hay obstáculos. Yo voy a hablar de un obstáculo, un poquito voy a nombrarlo. El Padre habló del primer obstáculo que había. Habló de lo que era la fe carismática, una fe agresiva, una fe poderosa, una fe que hace que yo diga será aunque no vea. La fe carismática es un carisma, es una
falta de perdón. Dígame aquí, ¿cuántos de nosotros no tenemos alguna falta de perdón en la vida? ¿La tiene usted? Sí. Yo la tengo. Y ese es un gran obstáculo, hermano, porque cuando tenemos faltas de perdón, es un muro que impide que yo llegue a mi Padre. Cuando yo dentro de mí, yo tengo un cadáver, tengo un muerto, que estoy culpando por una situación que consciente e inconscientemente me dañó, es un obstáculo, es un muro. Y que solo con la gracia, pidiendo la gracia del perdón, podemos liberarnos y podemos llegar a ese Padre. Pero hoy día no voy a hablar del perdón, lo quiero nombrar. Porque aquí hay gente muy crecida, hay gente que conoce lo que es el perdón y conoce mucho de lo que es el perdón y sabemos lo que es el perdón. Hoy día voy a hablar sobre lo que libera los obstáculos de perdón y faltas de fe y muchos más obstáculos que podemos tener. Nosotros en la Renovación Carismática Católica hemos aprendido una experiencia de alabar a Dios. Ustedes antes de llegar a la renovación alababan a Dios. ¿Lo alababan? ¿Sabían lo que era alabar a Dios? No sabíamos. Cuando llegamos por primera vez a una comunidad de oración, comenzamos a alabar a Dios. Y fíjense, hermanos, que para alabar a Dios no se necesitan grandes cosas. Se necesita que tú y yo tengamos un encuentro personal. Porque nadie puede alabar a Dios si no conoce a Dios. Nadie puede piropear la grandeza de Dios si no ha experimentado en su vida la grandeza de Dios. Nadie puede alabar la misericordia de Dios si nunca ha experimentado uno la misericordia de Dios. Nadie puede alabar a Dios por el perdón que nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo si no se ha encontrado con aquel que nos ha perdonado todos nuestros pecados. Por eso en esta tarde los voy a invitar a que cierren su círculo de 6 personas. De 6, ¿ok? 6 personas van a cerrar su círculo, ¿ya? Y yo les voy a dar unos textos y solamente van a elegir uno al azar, uno solo, ¿ya? Hagan un grupo mientras tanto. Vamos a hacer una guerra inmensa al sueño. Hasta ahora el sueño nos embarga, así que vamos a hacerle la guerra a la contra para que el sueño no nos ataque, no nos bote. Ahí, el barco, ahí. Voy a grabarlo. Para los que tienen lápiz y cuaderno, van a anotar los textos y solamente uno de ellos van a elegir al azar, ¿ya? Y lo van a leer y van a compartir lo que nos dice Dios a través de esa palabra, a través de ese texto que vamos a leer. Vamos a partir con el primer texto bíblico que está tomado del Salmo 28, del 1 al 2. Salmo 28, del 1 al 2. Luego nos vamos a ir al Salmo 63. Salmo 63, del 4 al 6. Vamos a ir al tercer texto. Vamos a ir al Salmo 134, del 1 al 2. 134, del 1 al 2. Vamos a seguir con el Salmo 141. Salmo 141,
del 1 al 2. Seguimos con los salmos. El Salmo 143, Salmo 143, del 5 al 7. Vamos a ir a un texto de Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 2, del 18 al 20. Y vamos a terminar con Primera de Timoteo 2:8. Primera de Timoteo 2:8. Lo repito para aquellos que puedan quedarse atrasados. El primer salmo era Salmo 28, del 1 al 2. Salmo 63, del 4 al 6. Salmo 134, del 1 al 2. Salmo 141, del 1 al 2. Salmo 143, del 5 al 7. Lamentaciones 2, del 18 al 20. Y Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elegir un solo texto al azar. Y vamos a ver la acción de Dios en esos textos. ¿Cuál es la acción que está diciendo Dios a través de ese texto? ¿Amén? Ok, ya. 10 minutos nos doy.